Son las 8:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya conmigo aquí en nuestros estudios Luis Benavente, ustedes lo conocen bastante bien, él es analista, es director de la consultora Vox Populi y ha tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros. Luis, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, vayamos a revisar un poco lo que ha sido este proceso electoral. Hay algunos que dicen que hay que verlo en una perspectiva distinta. Siempre hemos creído que estos procesos son básicamente vecinales, donde la gente va a buscar resolver sus problemas más cotidianos, pero hay algunos que dicen que no, que este en particular más bien ha politizado, digamos, en el término más comprensivo la cosa, y hace de alguna manera una sanción, por un lado política, a los que la gente considera no se han portado bien en términos de representación, pero a la vez auspicia o plantea un escenario político distinto, en el marco además de lo que el presidente ha planteado, estas reformas y todo. ¿Cuál es su lectura sobre esta más general, digamos, después entramos a lo específico? De acuerdo, yo creo sí, que las elecciones municipales son 100% políticas, siempre han sido, son y serán políticas. Ahora, es para elegir una opción política para conducir la solución de problemas vecinales como la basura, la seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? ¿No? Pero eso no les quita el ser políticas, ¿no? A ver, por ejemplo, Lima, una ciudad tan grande, una ciudad que puede tener una economía más grande que varios países en América Latina y el Caribe. Es una ciudad que no tiene una capacidad de gestión política para conseguir más recursos. Los ratios de presupuesto público del Estado para Lima, para una capital como Lima, para una capital del país, está entre los más bajos de América Latina, sin compararnos con Europa ni una capital norteamericana. ¿Por qué? Porque no hay una gestión política, porque el alcalde de Lima se ha excluido de eso, porque no ha tenido esa capacidad. O sea, básicamente se ha dedicado a administrar lo que siempre ha tenido, digamos, y no procurar hacer que la ciudad se vea pues con una perspectiva distinta. Claro, lo poco que ha tenido, y eso le lleva a andar detrás de recursos, incluso de una manera indebida, ¿no? Por ejemplo, a ver, tienes que pagar el 1% de impuesto de un auto nuevo, pero lo tasan al doble del precio. Sí. Entonces pagas el 2%. ¿Pero por qué? Porque no tienen recursos, da hasta pena eso, ¿no? Da hasta risa, ¿no? Claro, uno lo paga porque, en fin, es un monto chico en el fondo, pero eso nos muestra la capacidad que tiene Lima para gestionar recursos, que tiene que casi recursearse, si podemos usar una palabra más exacta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay capacidad política. ¿Por qué voy a este tema? Porque si vemos Lima como algo político, la veríamos en la política buscando recursos. Ahora mismo hay una asignación presupuestal para el próximo año que reduce casi a la mitad los ingresos de Lima, ¿no? Claro. Bueno, hoy creo que el presidente tendrá que tratar con el alcalde electo ese tema en la reunión. Es un tema fundamental, ¿no? A lo que voy es que eso es capacidad política. Esa es la mirada política con que debemos ver a la gestión municipal. Ahora, voy a después un ratito retroceder a lo que ha sido la campaña y por qué Muñoz gana, pero ya que estamos en este punto, el hecho de que el alcalde electo, Jorge Muñoz, haya hecho pública la conversación breve que tuvo con el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, y que ya muy rápidamente hayan pactado una reunión, hace que él esté dando un vuelo político a esta relación ejecutivo-municipalidad, que puede inclusive habilitar la posibilidad de discutir más presupuesto. Creo que sí, ¿no? Por lo pronto nos muestra que está con ganas de no perder el tiempo, de trabajar rápido, y además es momento de discusión del presupuesto para el próximo año, entonces tendrá que ver el pliego presupuestal para la capital, para la municipalidad metropolitana, ¿no? Creo que nos pone en esa dimensión, en esa gestión. Creo que él ahí estaría mostrando un poco las ganas de trabajar con prisa, ¿no? Creo que la ciudad está colapsada totalmente. Ahora, digamos, y ha sido, me parece, políticamente inteligente, que puede venir a vez del conocimiento de el manejo de una gestión, una municipalidad, el hecho de que él no haya discutido algunas cosas, por ejemplo, en términos del manejo gubernamental, porque le preguntaron sobre si la Autoridad Autónoma del Transporte le quitaba como a él protagonismo del transporte. Dijo, no, al contrario, me parece perfecto. O sea, dándole al gobierno nacional el manejo de algo que él sin duda no hubiera podido manejar. Y el otro dijo, tengo que hablar con el presidente porque nos toca hacer los panamericanos y por lo tanto hay una política nacional. O sea, él se está cogiendo de lo nacional, ¿no? Y también está diciendo que él será el alcalde del bicentenario, ¿no? Claro, se pone en un nivel más alto, ¿no? Bueno, si es para bien de la ciudad y si eso le da un beneficio político, bueno, creo que eso es parte del equilibrio que debe tener la política, ¿no? Si un político asume un protagonismo, pero a la vez va en la gestión de los intereses
comunales en este caso, pues no le veo ninguna. Claro, yo resalto este hecho porque, claro, él dice, de mi debilidad mi virtud, yo no tengo plata para hacerlo. Entonces el presidente quiere hacer algo conmigo, entonces yo me cuelgo un poco, en el buen sentido, ¿no?, de lo nacional, y convierto lo que a veces intuye que es solo local con políticas más generales para poder recibir recursos y políticas nacionales. Creo que eso es un buen entendimiento de la gestión política, ¿no? Ahora, el alcalde creo que puede tener, el alcalde metropolitano, una gran capacidad de liderazgo. Ajá. Por ejemplo, a ver, el alcalde gestiona una contribución que es la que pagan los vecinos del cercado para serenazgo. Sí. No tendría que responder por la seguridad de toda la capital. ¿No? ¿Por qué? Porque cada distrito, cada circunscripción tiene un presupuesto y tiene que dar la contraprestación, incluso, ¿no? Pero sí el alcalde puede liderar, puede convocar a los otros 42 serenazgos, y el que no va a quedar descolocado. Ahora tiene posiblemente 12, 13 o 14 municipios distritales de su lado, con lo cual ya suma. Entonces, creo que esa capacidad de liderazgo no solamente puede significar una convocatoria y una articulación del serenazgo de todos los distritos de Lima, sino también hacia el Ejecutivo, hacia el Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que el alcalde sí puede liderar muchas cosas sin manejar, en algunos casos, inclusive un presupuesto directo, ¿no? No, eso me parece, ¿no? Es decir, la construcción de una política para la ciudad, siendo tan compleja Lima, se puede hacer a la base de un acuerdo previo con algunos alcaldes. De hecho, algunos ya ganaron, además ganaron por el impulso de la candidatura de Muñoz, ¿no? Por ejemplo, por la Fuerza de Acción Popular, yo vivo en Magdalena. Hasta hace unos días antes de la elección, el candidato de Acción Popular no era favorito. De hecho, se decía que puede hacer esto, puede hacer el otro, y ganó. Sí. Es decir, Muñoz Ajarara. En Surco igual, el candidato de Surco no figuraba. No figuraba y de pronto ha ganado el de Acción y ha sacado, Popular. Ahora, pero ha sacado distritos clase medieros, digamos, ¿no es cierto? Ha sacado San Isidro, ha sacado Pueblo Libre, ha sacado Magdalena, ha sacado San Borja, ha sacado San Juan de Miraflores, ha sacado Surco, La Molina. Exacto. ¿No? O sea, son Ahora, entonces vayamos, ¿por qué gana Muñoz? ¿Qué cosa lo gana? ¿Gana por virtud o por defecto de los otros, básicamente? A ver, la típica en el Perú es que gana por errores de tus adversarios. No, creo que fue un buen candidato. Era un candidato que no tenía cuestionamientos importantes ni fuertes, que venía con una buena gestión municipal. ¿No? Creo que esos dos aspectos lo diferenciaban del resto, ¿no? Pero no era suficiente para ganar. Creo que se habían producido algunas condiciones, sí, más o menos atípicas, ¿no? Lo que pasa es que los procesos electorales en el Perú todos son atípicos. Entonces, si es atípico, estar dentro de lo regular y no te explica nada ni te ayuda a comprender nada, ¿no? Pero aquí había pasado esta vez. Particularmente, había más candidatos que nunca. Sí, 20. Y eso pasaba en todo el Perú, no solo en Lima. Chancay, con 42.000 votantes, tenía 14 candidatos. Un candidato por cada 3.000 votantes. Es algo alucinante realmente. Pero bueno, a ver, mucho candidato, uno. Dos, más indeciso que de costumbre, por efecto de la crisis que está ahí en el Poder Judicial y que contamina toda la política y que hace que el ciudadano esté más resentido con la política. Entonces, todos son iguales, no voto por nadie. Entonces, mucho candidato y poco voto válido. Poco voto válido e intención de voto, ¿no? ¿Qué le toca a cada uno? Muy poco. Es verdad. A ver, 50% de votos para repartirse entre 20 candidatos. Eso pasaba en todo el Perú. Ahora, lo que pasa es que Lima está de espaldas al Perú también, no vemos qué está pasando, ¿no? Entonces, quienes lideraban las encuestas en todo el Perú tenían 10, 12, 14. Si alguien llegaba a 16 puntos, era una cifra realmente alta, ¿no? A ver, si quienes lideran están en ese nivel tan bajo, es muy fácil dar un salto y alcanzar ese nivel. De acuerdo. No tiene que ser un gran salto, no hay que alcanzar a un Castañeda con 50 puntos. Claro, no estás persiguiendo un 45. Sino por un lado. 13, 14, por otro lado, en el caso de Lima, entre esos tres habían campañas de demolición contra los tres fuertísimos. El pronóstico de que se estamos hablando de Reyardo, Belmont y de Urresti. Contra los tres habían campañas muy fuertes. Al margen que tengan o no tengan razón, eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la probabilidad de que se derrumben era muy fácil de que se caigan. Por lo tanto, la necesidad de que alguien dé el salto estaba ahí. Es más, alguien tenía que dar el salto. Ahora, ¿y por qué, Luis, cree usted que es Muñoz y no otro? Ya, por varias cosas. A ver, uno, Muñoz, su gran impulso es después del primer debate. Fue el mejor en ese debate. Ya, eso le ayudó bastante, punto uno. ¿Pero por qué? ¿Porque fue más centrado, fue más coherente? ¿Qué fue en el primer debate? Creo que se le vio más serio, más centrado, más coherente, como bien dices, y porque también yo creo que en un buen sector de electores había la búsqueda de una propuesta más seria. Creo que muchos electores en Lima han querido una propuesta menos aventurera
aventurera, lo cual luego en la etapa final los alejaría de la opción Urresti, dicho sea de paso, ¿no? Pero también yo creo que con Muñoz había otra cosa, era el soporte de marca de Acción Popular. Acción Popular estaba muy fuerte en todo el Perú. Sí. En estudios que hemos hecho en Voz Populi en distintas regiones, la Acción Popular estaba muy bien, ¿no? Entonces, no sé si era el mito del eterno retorno y una explicación un poco más antropológica al asunto, era que la marca estaba fuerte y le estaba ayudando, definitivamente. Incluso eso se notaba en estudios. Nosotros hicimos un estudio hace un mes, fuimos los primeros en hacer notar que había candidatos que tenían menos que sus partidos y otros candidatos que tenían más que sus partidos. Entonces, si el partido era poco conocido, como el partido de Urresti, el de Reyardo o el de Belmont, eran partidos poco conocidos, entonces el partido tenía menos que el candidato. Claro, lo que afectó ahí es que no había foto del candidato. Exacto. Y ellos exigían que pusiera la foto para poder compensar el desconocimiento del logo, pues claro. Y en partidos más conocidos, incluso Fuerza Popular, Somos Perú, Acción Popular, el partido tenía más que el candidato. Entonces sí, ha sido también un triunfo de Acción Popular, no solo de Núñez, ¿no? De Muñoz. ¿No? Creo que ahí ha habido algo. Incluso, a ver, Dieter Columbus, él tenía medio punto por ciento, pero Fuerza Popular sube a 3%, ¿no? Entonces yo creo que ahí también le ayudó mucho el branding, la marca Acción Popular, ¿no? Claro, pero digamos, ¿por qué a ganar la elección? Porque claro, Dieter Columbus sube pero queda abajo, el PPC sube pero no, hasta inclusive el candidato de Alianza para el Progreso, Jaime Salinas, que no se le veía, hizo un mal debate, sube básicamente por el logo también, pero llegan a 4, a 5, a 3, pero Muñoz llega pues a ganar la elección con 36, además. Muñoz tenía un contra, que era la dificultad. Yo tenía muchas dudas si es que iba a poder lograr entrar a los segmentos C bajo, D y E, porque claro, tú mismo dices que ha ganado más. ¿Dónde ha ganado? Sí. Entonces, logró entrar ahí contra todo pronóstico. Yo tenía muchas dudas. ¿Por qué? Yo creo que en esos sectores hubo gente que razonó y dijo, no queremos un proyecto aventurero tipo Urresti. Entonces Urresti con ese estilo desenfadado, con ofensas, insultos, ese estilo de prender el ventilador y echar barra a los adversarios, cuestionado por asesinato, por violación, con juicios, con sentencias dudosas, etcétera, etcétera. Yo creo que era apostar por algo tipo Chávez, Maduro. Creo que el imaginario popular en ese sector, entonces lo que fue ese estilo contestatario, que fue lo que lo llevó arriba, también lo detuvo en un momento dado, ¿no? En cambio, Muñoz era una opción más seria, más centrada, más estable para un limeño. A ver, si yo soy un limeño emprendedor del segmento C, D, ¿qué tengo? Tengo una propiedad, tengo un medio de producción, tengo un mototaxi, tengo que no un quiere taller, poner en riesgo, claro. Que no debo poner en riesgo, tengo que buscar una expresión política que más o menos me dé estabilidad. De alguna manera voy a razonar así, ¿no? Tal vez con otras lógicas. Ahora, Luis, no con estas y palabras. Esta lógica, digamos, más aspiracional del Lima Flores, ¿no es cierto? Porque él planteó su campaña así y fue muy criticado al comienzo, es decir, oye, pues eso es como decir, primero que no es verdad, no va a ser Lima como Miraflores, uno, y segundo es como un poco chocante que a la gente la quieran, ¿no es cierto? Pero eso ha jugado también a favor de Muñoz. Sí, yo creo que en general en el marketing contemporáneo el aspecto aspiracional juega un rol importante, ¿no? Tal vez los componentes aspiracionales del mensaje en el discurso político no deben ser excesivos, no deben sobrepasar, no deben llevarnos a una situación irreal, ¿no? ¿Qué pasa? Muñoz encarnaba de alguna manera, a ver, por decirlo en un lenguaje más coloquial, a un pituco buena onda, ¿de acuerdo? No era una persona de clase alta distante, ¿ya? Porque si hubiera sido eso, yo creo que eso se huele, se siente. Entonces, no, él es el Colorado, es un tipo cercano. No, incluso tratar con él personalmente te das cuenta que es una persona correcta, cercana. ¿No? Pero yo creo que a través de los medios también, a través de las fotografías, a través del mensaje, creo que el electorado ha sentido eso en los niveles sociales medio bajos. Claro, porque él, su campaña la estuvo ganando primero Lima Flores y después su lema fue él sabe, o sea, él ya sabe, ¿no es cierto? Le dieron un peso a su trayectoria y sus recorridos últimos, y esto en campaña influye también con el gringo Carr, por ejemplo, ¿no es cierto? Dando la impresión de que él es el gringo pues más de la calle, más que se acerca, también le funcionó, no se le notaba tan fingido, por más que
Sí, sí, sí. Sus adversarios querían atribuirle eso. No era Barnechea, pues en términos de lo que la gente apreciaba, ¿no? Y tampoco quiso hacer esa cosa impostada de pasar una noche en una zona marginal de Lima, como hizo Boloña alguna vez. Que se va a dormir a un asentamiento humano. Claro, no, tampoco llegó a ese extremo. O sea, no perdió su identidad. Ahora, creo que también ha habido mucho voto estratégico, ¿no? Creo que la gente ha calculado. Entonces, ha habido candidatos que políticamente, ideológicamente podían representar algo muy parecido a lo que era Muñoz, varios candidatos como Velarde, por ejemplo, ¿no? O la propia gente de izquierda, ¿no es cierto? También, que fue por Gustavo Guerra, pero vio que no había posibilidades y se fue a evitar tal vez que ganaran los otros, ¿no? Entonces el voto, la idea del voto perdido significa sumarse a quien va adelante. Y claro, en esa prohibición de encuestas, que lo único que genera es un tráfico increíble de encuestas, sí, pues. ¿no? En esta prohibición absurda, entonces todo el mundo estaba buscando quién iba adelante en las encuestas, ¿no? Y ya no es como antes, que esa información es más elitista. El acceso a un smartphone incluso llega a niveles de IE de una manera bien amplia. Entonces esa información existía. Entonces, si uno quería cerrarle el paso a Urresti, ahí estaba la opción. Entonces, ¿para qué votar por un candidato de 2, 3, 4%, por no mencionar nombre, cuando había esta opción estratégica, ¿no? Lo mismo pasó también cuando salió una encuesta que daba la proyección de pasar a segunda vuelta a Verónica Mendoza, y eso desplazó voto de Barnechea y de la misma Keiko a Kuczynski para cerrarle el paso a Mendoza, ¿no? Entonces, hay un sector de votantes muy importante que hace su voto útil, su voto práctico, su voto estratégico, que favoreció también a Muñoz. No creo que Muñoz fue un buen candidato, pero también como que se le alinearon todos los astros ahí a favor. No, yo creo. Además, a mí me pareció interesante porque no era efectivamente el extraño que llega a hacerte creer que es como tú y a pedirte su voto. Él, cuando llegaba a una zona donde nadie lo conocía, él llegaba y se presentaba: soy Jorge Muñoz, soy candidato de Acción Popular, he sido alcalde de Miraflores y quiero. Entonces hacía todo eso, no como los otros que van, agarran al niño, lo cargan, ¿no es cierto? No, o sea, creo que él hacía eso, y una portátil. Creo que juega de una manera distinta. Ahora, el país, el resto del país, ¿no es cierto? Usted decía hace un ratito que otra vez Lima está jugando un partido distinto porque la gente en el país está en otra cosa. Pero lo uno sí coincide en que el fujimorismo ha perdido en todos lados. Ese tal vez sea el denominador común del proceso electoral, ¿no? Sí, y es una lectura que se hace ahora mismo en el extranjero por la fuerza del fujimorismo. Pero también el partido PRI ha perdido y está pasando un poco inadvertida esa derrota, ¿no? En muchos lugares como Lima, la capital del Perú, ni siquiera logró tener un candidato. ¿No? Y en pasado ha tenido candidatos. Ahora, Mauricio Mulder ha mandado un mensaje, pero como suele a veces hacer de una manera pues muy altisonante y malcriada, cuando le han dicho eso, que no ha sacado, ha dicho: un poco más de información te vendría bien, le dice alguien que opinó. Dice: el Jurado Nacional de Elecciones corrupto, antiaprista, nos quitó la inscripción de la nueva dirigencia, lo que nos impidió presentar candidaturas en casi todo el país, y las pocas que inscribimos nos las anularon casi todas. Maldito Jurado Nacional Perú, ya pagarán, dice Mulder, amenazando al Jurado Nacional de Elecciones. Pero en 2006 Mulder puso a Benedicto Jiménez y era objeto de las caricaturas políticas, disparándose a los pies. El peor candidato fue puesto por Mulder. De acuerdo, no, de acuerdo. Y después una lista previa, no sé si en 2010 fue esa, ¿no es cierto?, que estuvo Benedicto, iba Rodolfo Orellana como candidato a regidor, y en la siguiente estuvo Jorge Cuba, que hoy está preso como jefe de plan de gobierno de Cornejo. O sea, digamos, ahora, hay, creo yo, una lectura también que hay que hacer en este resultado electoral. Creo que el país ha votado contra la corrupción. Mira, todos los partidos involucrados con Lavallato y involucrados en denuncias de corrupción no han llegado ni a la esquina de esa inscripción. Ha sucedido dos cosas con ellos: o ni siquiera han participado porque no tenían inscripción, tipo Perú Posible, Partido Nacionalista, que nos han gobernado ni siquiera el siglo pasado, hace poquito, ahorita. Mira esa incapacidad, ¿no? Partidos cuestionados por corrupción. Y otros han tenido una performance pero ínfima, ¿no? Como el partido de gobierno, Peruanos por el Cambio, que el candidato Villacorta tiene 0,3%, no tendrá 20, 30 mil votos, o Fuerza Popular, que llega al 3%. Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional. Con los alcaldes que están presos.
es decir, la gente Entonces, ha sancionado pero efectivamente. mira, todos los partidos, ¿no? O Globo en Brasil Sí. hoy pone un titular a página entera en internacionales: Perú votó contra la corrupción. Sí, sí, mira sí, la sí, lectura sí. desde afuera, ¿no? Yo creo que hay que destacar esa lectura también. No quiere decir que los peruanos, los limeños, en este caso sí hemos analizado mucho el triunfo de Muñoz y el proceso electoral en Lima, estamos buscando opciones más limpias y eso está encontrando un cauce electoral. Ahora, creo que es sí. algo auspicioso positivo, en medio de muy esa política auspicioso. tan sucia, tan cochina, tan No, desesperanzadora. yo decía eso, porque digamos la lectura de lo que ha pasado, para mí es auspiciosa, porque además se va a tratar de vincular, ojalá sea así, a un momento en el que el presidente de la República está impulsando reformas. Es decir, si este país, que hoy día va a tener una nueva representación, logra vincularse a ese ánimo reformista, el presidente va a tener una mayor legitimidad, más institucional, que le permita hacer esas reformas con una perspectiva nacional. ¿Usted qué cree Sí. sobre eso? Es decir, Sí, el presidente tiene una gran ventaja, no está cuestionado por corrupción. Ujú. Incluso hay un tema pues que ha reactivado la Fiscalía contra Torne, que es como ponerle la puntería Sí. al presidente, ¿no? Es como amedrentarlo por el tema de Chinchero, pero el informe de Contraloría en su momento no encontró ningún indicio penal en el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra, ¿no? Ajá. Entonces el presidente está libre, aparentemente, y esperemos que se sostenga esto, de denuncias de corrupción, de compromisos con la corrupción. Entonces tiene esa capacidad, cosa que no podía hacer PPK. Pues, no porque podía ser PPK ninguno de ellos. Y por eso es que la campaña que está haciendo en clave de amenaza, por supuesto, el fiscal de la Nación contra el presidente, cada vez tiene menos acogida, porque finalmente él lo acusa de tener 46 procesos y que está viéndolos con atención, cuando, digamos, mira lo que le ha pasado al principal soporte de ese fiscal, que es el fujimorismo en el Congreso. Es decir, parecería que la suerte de Chávez también está vinculada y echada allá, ¿no? Sí, bueno, muchas cosas nos dicen que la corrupción está un poco arrinconada en el país, pero está fuerte todavía, ¿no? Y se va a defender con uñas y garras por un buen tiempo, ¿no? Sí. Pero yo creo que este proceso electoral va de la mano con el liderazgo que de manera inusitada tomó el presidente Sí, con el discurso sí, de Fiestas Patrias, dentro de una línea de lo que muchos peruanos esperamos, ¿no? Porque es muy desesperanzador ver que el país sigue en la corrupción, sigue en lo mismo y no hay un cambio que muchos peruanos esperamos, ¿no? Hay un camino institucional, no solo electoral, donde creo que hay una buena coyuntura, ¿no? Creo que la elección de Muñoz en Lima, por el peso político que tiene Lima sí. tan fuerte, en la línea de las reformas que impulsa el presidente, nos da un momento esperanzador en la política peruana. Yo creo que también. Ahora, pero por el otro lado hay un riesgo también, que esa fragmentación a nivel nacional, porque claro, una sanción a los partidos es buena porque están vinculados a la corrupción, pero hace que cada uno pueda mandarse por la libre también, porque a quién le rinde cuentas la gente que ha ganado, que no está vinculado a una organización, por ejemplo, nacional. ¿Cómo canalizar ese archipiélago en el marco de una lógica más nacional? Yo creo que requerimos reformas más profundas, ¿no? Digamos, los temas que ha planteado el presidente en su discurso de Fiestas Patrias, la convocatoria ya para este diciembre a referendo, en fin, es muy bueno para el país, ¿no? Pero se requiere más reforma, ¿no? Todo el sistema electoral está mal diseñado. El año 2002 fue el primer proceso descentralizado con elección de entonces presidentes regionales, y ese había hecho la convocatoria, ya venía la elección y no había una ley que establezca las competencias de los gobiernos regionales. A ese nivel de irresponsable fue hecho, ¿no? Y creo que la descentralización política en Perú está muy mal hecha. Es difícil retroceder en el sentido de que ya no exista, ¿no? Pero sí hay que mejorarla, ¿no? Yo creo que este archipiélago precisamente de pequeños partidos que son empresas de corrupción, para hablar bastante claro, ¿no? Que son hechas para la corrupción, para intereses personales, para enriquecimiento. Y a ver, Viñas, hay una mujer Viñas que ha estado de candidata en Tumbes. Sí, la hija de Viñas. La hija, y habla de los Viñas. Era un gángster, totalmente, ¿no? Entonces eso se ha dado en todas partes, y también en municipios, por casos La Victoria, Chilca, Punta Negra, Ancash. Ahora, hay una particular anotación que hay que hacer, Luis, sobre el Callao, ¿no? Porque finalmente Chimpún Callao pierde la hegemonía del Callao. Solo gana en 2
2 municipalidades distritales, pierde la provincial y pierde el gobierno regional. Pero claro, el que gana el gobierno regional está también ahorita con orden de captura, es decir, no necesariamente salir de lo uno hace que los que lleguen sean los mejores, pero sí hay una sanción a Chimpún Callao también, ¿no? Ahora, pero hay mecanismos institucionales, políticos y fácticos que deben funcionar mejor. A nivel institucional, el Ministerio de Economía tiene la asignación de recursos que tendrá que controlar mejor. La Contraloría debe dar más eficiencia. Yo tengo mis dudas con la Contraloría, porque si está para evitar la corrupción y en el Perú ha avanzado tanto, es que no ha servido para nada. No ha servido para nada, es verdad. Lo demás son cuentos que nos cuentan y que nos quieren hacer creer. Pero entonces ahí tienes mecanismos institucionales como el MEF y Contraloría que deben ser más eficientes. Y no, ¿por qué no hablar de inteligencia financiera, de la unidad de inteligencia financiera, donde también tienen capacidad de información? Entonces, a nivel institucional, a nivel político, el Congreso hace comisiones investigadoras que lamentablemente terminan muy distorsionadas, porque son para blindar a los amigos y para castigar a los enemigos. Que es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Se pierde totalmente este mecanismo, ¿no? Y a nivel, digamos, de consejos, asambleas regionales, consejos de regidores, todo es también un arreglo. Es un arreglo, es verdad. Entonces, es verdad. Por el mismo diseño, además. Exacto. Porque, digamos, como se conforman los gobiernos regionales, el gobernador no tiene mayoría, o tiene 2 posibilidades: hacen la vía imposible del primer día, o termina generando corruptelas a favor de los que están para generar... Entonces, mira la tragedia de la corrupción. El control político anulado por el Congreso y por los mecanismos de asamblea. El control administrativo, el MEF, Contraloría, ineficiente, ¿no? El control fáctico, que es el que mejor funciona. La prensa alternativa, las redes sociales, en fin. Ese control fáctico, la calle, ese es el único que está funcionando. Claro, pero ese no tiene necesariamente un cauce institucional, es más intuitivo, es más coyuntural, es más frente al escándalo, pero no necesariamente eso lo hace continuo. Ahora, entonces, la segunda parte de esta ola de reformas podría ser, a partir del próximo año y después del referéndum de diciembre, la descentralización. Además, encajaría perfecto con el perfil del presidente. Y ahí se gana todas las regiones, siente una alianza con la región y dice, ya hicimos la primera reforma, vamos por la descentralización. Se pone sobre el hombro a toda esta gente y yo creo que avanza, ¿no? Sí, y es necesario, es fundamental. Sí. Y junto con eso, que no le tengo mucha esperanza a los mecanismos de control político, pero sí a los mecanismos institucionales, ¿no? Creo que el MEF, Contraloría, deben funcionar con más eficiencia, habría que exigirles una mayor eficiencia. Ahora, tal vez en el resultado de esta elección, Luis, el presidente haya encontrado la clave para gobernar sin el Congreso. No digo sin el Congreso en el sentido que sea ya inútil, sino para que no centre todo en su disputa con el Congreso, sino más bien hacia una legitimidad más nacional, ¿no? Claro, es que el presidente, yo no sé si tiene mucha suerte o es inteligentísimo, pero es que en ese cambio, a ver, mira, él era un presidente sin posicionamiento, sin agenda, sin liderazgo. Lo que te decía cada día era una repetición de los titulares que habían salido todo el día. Cambia el 28 de julio y una siguiente etapa es la cuestión de confianza, y eso le da un cambio radical a su gestión. Y hoy es un presidente con liderazgo, que marca agenda, que sabe hacia dónde quiere conducir el país y tiene un gran respaldo, ¿no? Pero como parte de eso, yo lo que veo es que ha logrado también respaldos. No en el Congreso, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, con la prensa ha logrado mucha cercanía, porque además defendió a la prensa con la ley que impedía, claramente. Entonces ahí está clarísimo, ¿no? Entonces la prensa tenía ahí un vocero que mejor no podía tenerlo, ¿de acuerdo? Y es más, parece que están avanzando en el sentido de rectificar ese tema. También ganó simpatía de muchos sectores políticos de centro y de izquierda. Claramente. Que lo veían con interrogantes y que ahora lo ven como una persona por la reforma judicial y la reforma política. Exactamente, ¿no? Entonces ganó respaldos ahí, ¿no? Y sobre todo por la sanción al fujimorismo, ¿no es cierto? Es decir, pararle al Congreso. Exacto, ¿no? Y también ha ganado respaldo popular, eso es en las encuestas, porque pone, incluso llega a tener la audacia de presentar una propuesta para el Congreso, vaya contra el Congreso, para que vayan contra sí mismo al impedirse la reelección. Y lo logra. Y los arrincona y los pone culposos y todo, ¿no? Entonces ha logrado bastante respaldo político, ¿no? Al punto en que su bancada de Peruanos por el Cambio es la que menos necesita en este momento. O sea, en estas circunstancias él tiene otros frentes de respaldo político, institucional, donde el Congreso ya no le resulta vital, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta, tu inquietud. Ahora, por eso es que es particularmente significativo el hecho de que hoy día se reúna con el alcalde electo de Lima, porque lo que está dando es la señal
que hacia ese nivel de alianza va a ir después de los resultados finales de las elecciones. Y yo no dudo que en cuanto se sepa, va a reunirse con los alcaldes, va a reunirse con los presidentes regionales y les va a proponer a ellos esos cambios que van a mejorar la propia actuación de ellos como autoridades. Me parece que por ahí va a ir, ¿no? Ahora, algo colateral, si vemos un poco el perfil actual de Muñoz, de Vizcarra, vemos un poco lo que podría ser la nueva política peruana, ¿no? Y al otro lado veamos el perfil de Keiko, de Alan, de los otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un contraste bien claro, ¿no? Pero quienes tienen hoy la fuerza son precisamente ellos, Vizcarra, Muñoz, etcétera. No es verdad, y tienen un perfil parecido en el sentido, ¿no? De gestión de gobiernos subnacionales, de democráticos, de centro, es verdad, con un discurso democrático, que pro reformas, inclusivo. No, a mí me parece que es auspicioso. Ahora, ¿y cómo se va a manejar? Porque también en las regiones ya algunos han empezado a saltar de cómo es posible que eligieron pues al autor del Moquegüazo, a Zenón Cuevas en Moquegua, o cómo eligieron a Walter Adubini en Puno, que son como los extremos en términos de lo que ellos entienden pues los antiinversión, los que van a estar fastidiando la vida al gobierno por esos temas. Mira, yo creo que el principal enemigo de la derecha peruana es la derecha corrupta, porque ellos son los que están propiciando alternativas antisistema radicales de cualquier color ideológico, ¿no? Creo que eso viene de allí. Tanta corrupción que se genera justamente en esta derecha corrupta es la que está generando estas reacciones. Creo que el ciudadano en Puno no vota por una expresión política porque los puneños se hayan enloquecido, no, es que están encontrando ahí una sintonía con sus demandas sociales, políticas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que no se está comprendiendo desde este lado. No, y además porque la gente entiende, no desde su propia perspectiva, que la persecución judicial a Adubiri no era una persecución correcta y que su absolución judicial, ¿no es cierto?, era lo que tenía que pasar. Y finalmente ha votado por él y tiene un alto porcentaje, es uno de los que más votos ha podido conseguir y ni siquiera puede ir a asumir porque está todavía prófugo, porque no han levantado su orden de captura, pese a que ya lo subieron en la Corte Suprema. Entonces, claro, ahí el presidente tiene que trabajar y manejar eso también. Ahora, con el Moquegüazo, el presidente Vizcarra, digamos, no estuvo en contra del Moquegüazo. De hecho, el presidente Lula le puso cordura a eso en la alianza que estableció ahí en Moquegua para salir de esta crisis, ¿no? Pero le va a ser difícil manejar eso, o sea, son gente que va a querer jugar al margen del sistema, o estando dentro del sistema el presidente los puede jalar para su lado. Es una pregunta un poco complicada, de respuesta complicada. Yo creo que el presidente lo va a intentar, va a ir al diálogo, no tengo duda. El presidente del Consejo de Ministros van a ir al diálogo. Yo no sé, esos actores que ganas de manejar una agenda tal vez para el 2021, ¿no? Donde una propuesta de ese tipo por lo pronto está muy fragmentada, ¿no? Porque hay propuestas extremas en Cajamarca, en Junín, en Puno, que tampoco se van a unificar muy fácilmente, ¿no? Lo que están haciendo es en el fondo haciendo el juego a una izquierda tipo Mendoza, Glave, ¿no? Incluso Mendoza ahora ya se ha demarcado claramente de Maduro, ¿no? Que antes... ya ha dicho, no, y además defender a Maduro a esta altura. No, pero antes ella lo evadía. Por lo menos, digamos, no lo decía con claridad. Cuando se preguntaba por Maduro decía, bueno, allá hay una democracia débil, pero en el Perú hay una democracia débil. No, en Perú no habían perseguidos políticos como en Venezuela. No. Ahora ya es una dictadura hace bastante tiempo. Ya hizo ese deslinde, creo que es saludable para esa izquierda como sector político, creo que eso... Ahora, el problema Zenón Cuevas ayer es que le veía un reportaje y habla de la inversión y dice, no es que estemos en contra, hay que tratar sería tonto que nosotros dejemos de lado la posibilidad de explotar nuestros recursos naturales. Eso va a ser muy bueno para el Perú, una izquierda moderna, como también se requiere una derecha moderna que rompa con la corrupción. O sea, los extremos le han hecho mucho daño a la política, ¿no? Y ahí están sus expresiones, ¿no? Ahora vamos a ver el caso de Adubiri, yo no sé cómo va a ser el caso de Cerrón en Junín, que también puede ser interesante, vamos a ver, ¿no? En Cajamarca sí han perdido espacio aparentemente. Sí, porque los que han ido son Mesías Guevara, Acción Popular y el de Alianza para el Progreso, y ninguno de esos está en los extremos, digamos. Exactamente, ¿no? Pero claro, entre Cerrón, Cuevas y Adubiri, yo creo que el presidente tiene margen suficiente para bilateralmente poderlos convencer de que es mejor estar de este lado y no del otro. Inclusive hasta por un asunto pragmático, ¿no? Sí. Creo que van a buscar el diálogo, esperemos que dé resultados. Ahora, yo no creo tampoco que fácilmente
Adubiri, el caso de Adubiri, lleve a todo Puno a un enfrentamiento. No creo, porque mira lo que ha pasado en Cajamarca. Sí. Al final de cuentas, al margen de quién tenía o no tenía la razón, Cajamarca se ha sumido en el atraso, es la región del Perú que menos ha prosperado, pues. Es la población más castigada con la pobreza hoy día, ¿no? Por problemas políticos. No, yo creo que ya estos políticos cuando llegan razonan de manera más pragmática también, y la manera de responderle a su gente es haciendo cosas, haciendo obras. Y el presidente ahí tiene la sartén por el mango, es el ejecutivo el que finalmente defina. Entonces, ¿yo qué hago? Si tengo tres que son los que me pueden en ese sentido generar algunas tensiones, o a los tres, o bilateralmente. Y eso va a empezar a pasar, y aquí tengo que terminar, Luis, con el fujimorismo en el Congreso también. Yo creo que después de esta derrota, ya la gente va a dudar mucho si sigue al pie de la letra el mandato de Keiko o empieza también a desvincularse de eso en su relación con el Ejecutivo, ¿no? Ya, yo creo que el presidente del Congreso ha dado algunas muestras, algunas señales. Creo que desde que entró, lo primero que hizo fue despedir al jefe de seguridad. Eso era una buena señal, ¿no? Ha ido a Palacio. Cuando el presidente les ha puesto presión, ha hecho que el Congreso haga su plana rápidamente y se alinee con el Ejecutivo. Yo creo que hay, en el caso de Salaverry, me parece que hay alguna facción, algún sector dentro de Fuerza Popular que quiere llevar las cosas de una mejor manera, ¿no? El problema de Keiko es que ella se ha movido mucho, me parece, por el entendimiento de que fue una suerte de complicidad de los medios de comunicación y peruanos por el cambio que les impidieron o le robaron la elección, y ahí viene la represalia, ¿no? Que termina con la renuncia de PPK y con la ley contra la inversión publicitaria en los medios, ¿no? Entonces ya los dos fueron castigados. Yo creo que esa forma de hacer política ya no puede tenerse más respaldo en el Congreso, ¿no? Tan individual, tan personal, tan de objetivos tan personalizados, ¿no? Claro, y los miembros de esa bancada, yo creo que se van a empezar a razonar. Me quedo con Keiko Fujimori sabiendo que eso suma cero, porque esta elección da cuenta de eso, o empiezo de manera más pragmática a buscar una nueva relación por el gobierno, porque eso me puede dar cierta legitimidad en lo que resta de mi mandato como congresista con la gente, a la que de repente en algún momento le va a pedir votos para alcalde, todo, porque eso van a regresar todo. Yo creo que van a empezar a razonar así. Sí, cierta legitimidad y ciertas posibilidades para, claro, porque el congresista podrá pensar que entra al Senado el 2021 o el 2022, no sé cuánto, siempre va a haber aspiraciones, ¿no? O alcaldes el 2022, o en fin, al gobierno regional. Claro, ¿no? Entonces si se van al precipicio con Keiko, entonces, ¿no?, van a reducir sus opciones en el futuro, ¿no? Y todo político está calculando el futuro. Ahora bien, Vizcarra, ¿no? Yo también coincido con Luis, tengo que terminar acá. No sé si es pura inteligencia política o es suerte, o las dos cosas, porque finalmente... O los astros, ¿no? Los astros que se alinean ahí. Ha generado, digamos, o ha marcado la cancha de tal manera de que él tiene el control, ¿no? Ahora no depende de nadie, depende de él. Y esa es una cosa en política que es fundamental, ¿no? Jugada maestra, ¿no? Muy bien, Luis Benavente ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Luis, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a, por supuesto, tener la posibilidad de seguir conversando en otros momentos, a ver cómo se mueven estas cosas. Luis Benavente, analista y además director de la consultora Vox Populi, que hace estudios muy interesantes que yo recomiendo que ustedes puedan revisar. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en Nueve Derecho. No se